constitucionalista, ahorita me llamó la atención y creo que sobre eso a mí me gustaría abundar en el poco tiempo que nos queda. Esta pantalla, porque no es real, de quererse presentar a los ministros como a políticos, criticar el nombramiento de Lenia Batres, el mismo de Yasmín Esquivel, toda la campaña que se desató para que Yasmín Esquivel no presidiera la Suprema Corte, cuando todos sabemos que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Hernández Piña, pues fue nombrada por Enrique Peña Nieto, promovida por Enrique Peña Nieto para llegar a ese lugar, y que los demás, no todos, pero los que estaban antes del gobierno de la 4T, pues fueron propuestos por Vicente Fox o fueron propuestos por Felipe Calderón. Recordarás que Zedillo llegó a cambiar a todos los jueces. En otros países, creo que esto lo sabes bien, hay más transparencia y menos escándalo en este sentido. Ahorita mientras estabas hablando, estaba revisando cómo está la composición de los jueces en España, porque abiertamente en España se señala de jueces conservadores y jueces progresistas, pero con nombre y apellido. O sea, estamos hablando del máximo tribunal español, que es el Tribunal Constitucional, donde claramente dicen, miren, el sector progresista son estos 7 jueces y el sector conservador son estos 4, de manera abierta. En Estados Unidos, de manera abierta, de los 9 que conforman la Suprema Corte, 6 son conservadores, 3 son progresistas, pero se sabe con nombre y apellido quiénes son los progresistas, quiénes son los conservadores. Yo trabajé 10 años en Italia, bueno, estudié y trabajé, y yo recuerdo cómo me llamó mucho la atención la llamada magistratura democrática, que agrupaba a todos los jueces, digamos, de izquierda, pero sin andar diciendo, no, es que yo soy apolítico, pero en realidad soy de izquierda, o yo soy neutral. No, o sea, abiertamente en otros países se sabe, a ver, en el máximo tribunal, estos son conservadores, estos son progresistas, estos son de izquierda, estos son de derecha, y aquí en México hacen un escándalo tremendo, porque llega una de 11 que abiertamente asume posiciones de izquierda. ¿Cómo ves esto que yo le llamo atípico de México? Yo creo que yo lo veo como que forma parte del cambio o suena muy novedoso, algo que es usual y estándar en otros países. ¿Cómo ves esta? Yo hasta agregaría, hay una gran hipocresía de quejarse de la llegada de Lenia Batres y que se asume de izquierda, cuando tenemos claramente jueces de derecha, y no nada más en la Suprema Corte, en todo el Poder Judicial. ¿Cómo ves esto? Vamos hacia a que del futuro se habla abiertamente, mira, de estos 11, estos son de izquierda, son de derecha, son conservadores, estos son progresistas. ¿Cómo la ves hacia el futuro de esta Suprema Corte? Bueno, en primera, estimado doctor, pues como tú bien lo has dicho, en otros países es normal. O sea, nadie se desgarra las vestiduras, nadie hace un drama, nadie se indigna que llegue un perfil con una visión política clara o ideológica. Nadie. Y eso ha sucedido, como tú dices, en España, en Italia, en Estados Unidos, todo el tiempo. Por ejemplo, Trump movió los equilibrios de una corte progresista. Ahora tenemos en Estados Unidos una corte pues conservadora, porque la mayoría de los votos los tienen los conservadores, tienen por lo menos 5, a veces hasta 6 votos llegan a tener de los 9 que son. Entonces, es normal. En España, por cierto, como tú estás mencionando, los jueces del Tribunal Constitucional, o magistrados, como se les conoce allá, son elegidos 2 por el gobierno, 2 por el rey, 2 por las comunidades autónomas, 2 por otros órganos políticos, y son elegidos de manera escalonada. Es decir, se reparten los nombramientos precisamente para que haya equilibrios políticos en la interpretación constitucional, y esos equilibrios corresponden a los intereses políticos.
porque cuando se interpreta la Constitución, se interpretan las reglas del poder. Entonces, nos guste o no, va a seguir pasando. Yo creo que en este aspecto que mencionabas, doctor, se tiene que normalizar que van a llegar perfiles claramente con una visión política. Lo que pasa en México, doctor, creo que son dos cuestiones fundamentales. Que siempre habíamos tenido una corte conservadora, pero sotto voce, o sea, casi nadie se atrevía a decirlo, ellos no lo van a reconocer, pero si uno ve sus resoluciones, son claramente una corte conservadora desde el 94 para acá. Entonces, claro, llega alguien medio izquierdoso, medio que la justicia social, que los grupos vulnerables, pues ahí lo critican, lo empiezan a decir que es muy progre, que eso no va. Y eso también se debe, estimado doctor y público de Sin Censura, a que la academia es muy acomodaticia, la academia constitucional, le encanta quedar bien con la Corte, han sido siempre favorecidos por la Suprema Corte. Es más, ¿de dónde salen o de dónde han salido varios ministros de la Corte? De la academia, de la UNAM. Es decir, siempre hemos tenido una Corte muy aristocrática, muy chilangocéntrica. Los ministros que han llegado de carrera judicial han sido del primer o del segundo circuito. Nunca vamos a ver un ministro del circuito de por allá de Yucatán o de Baja California o de Nuevo León. No, siempre el chilangocentrismo domina la visión jurídica de este país. Entonces, ahí está el detalle, que ha sido una corte con una visión muy elitista de la Constitución, muy del centro del país, y ahora que llega un perfil distinto, pues como que ahí les mueven el tapete y se indignan algunos personajes, ¿no? De la comentocracia jurídica, de la comentocracia académica. Pero se tienen que acostumbrar en que este país ya cambió y ahora puede llegar a la Corte un perfil distinto, no necesariamente constitucionalista puro o constitucionalista pura, y pues así va a ser. Yo creo que es normal y tiene que seguir sucediendo de esa manera para que en la Corte de verdad sea un tribunal plural en donde haya distintas visiones, pero sobre todo en donde prevalezca siempre la interpretación constitucional que favorezca al pueblo. Porque, ojo, no porque a veces la Constitución tenga alguna regla, quiere decir que esa regla necesariamente es buena o es favorable al pueblo. Tenemos una Constitución todavía con muchas formulitas neoliberales. Esa Constitución fue reformada a diestra y siniestra por Fox, por Peña Nieto, por Calderón, y no necesariamente esas reformas han sido buenas. Pero claro, esas nunca se criticaban, nunca se cuestionaban, solo ahora, ¿verdad? A partir de 2018 resulta que hay bastante crítica constitucional y creo que tenemos que acostumbrarnos a que la integración de la Corte tiene que ser más plural y con perfiles distintos. Doctor, eso es lo que podría agregar a este último comentario que me hacías. Bueno, estamos cerrando el programa, Isaac. Nos quedan 4 minutitos. Desde fuera